Bueno, aquí tenemos una visión general del espectro de frecuencias de la grabación sobre la parafonía en el video Cuentos de niños que no son cuentos. Ahora bien, aquí en esta área podemos observar la frecuencia de la voz del niño que aparece en el video. Podemos ver que tiene una banda amplia de frecuencias que va desde casi 0 Hz. Aquí podemos observar la frecuencia de la voz anómala que aparece. Y aquí nuevamente podemos observar lo que es la frecuencia de la voz humana del niño que aparece en el video. Podemos observar que la frecuencia tiene sus bandas desde aproximadamente 20 o 30 Hz. Aquí también podemos observar la frecuencia de la voz anómala. Aquí observamos amplificada la frecuencia de la voz anómala y al lado derecho podemos observar en qué frecuencias y qué rango de señal es la que tiene. Aquí estamos amplificando más lo que es la señal para poderla ver más claramente. Aquí del lado derecho podemos observar cuál es la frecuencia de esta señal. Este tipo de señal es muy extraña ya que no tiene las características de la voz humana, ya que la frecuencia de la voz humana podemos observarla que es en la parte baja del espectro de frecuencia. Ahí podemos ver el espectro claro a la derecha de la voz humana y aquí podemos observar la frecuencia de la voz que aparece. Entonces no tiene las características de una voz humana normal, ya que su frecuencia está muy por arriba de la frecuencia de la voz humana. Aquí podemos observar nuevamente que no corresponde con una frecuencia de voz humana. En esta parte también podemos observar de manera más clara las frecuencias en las que se crea el rango o en las que se presenta el rango típico de la voz humana. Podemos observar que es alrededor de los 500 Hz. Aquí observamos con mayor detenimiento estas frecuencias. Aquí vamos a ampliar la zona para que se pueda ver más claramente el rango de frecuencias en las que se encuentra la voz anómala. Ahí podemos ver de manera más clara hacia la derecha en qué frecuencia se encuentra esta voz extraña que aparece en el video. Bien, aquí vamos a hacer un análisis comparativo para observar las diferencias que existen entre la voz humana y la voz anómala que apareció en el video que estamos analizando. Vamos a comenzar presentando este espectro de frecuencia que corresponde a la voz humana. Podemos observar que en este punto es en donde se concentran mayormente las frecuencias y los tonos y armónicas de la voz humana. Aquí estamos indicando la frecuencia aproximada en la que se centra la voz humana, alrededor de los 300 o 400 Hz. Aquí podemos ver el ancho de banda de las frecuencias.
Aquí tenemos otra señal de voz humana y podemos observar exactamente las mismas características. En este punto observamos en dónde se concentran las frecuencias y aquí podemos observar nuevamente el rango de frecuencias en donde se centra la voz humana. También podemos observar el rango o el ancho de banda de las frecuencias también. Aquí tenemos otra voz humana totalmente distinta con otro timbre, pero observamos nuevamente las mismas características. Podemos ver que en la parte baja, alrededor de los 300 o 400 Hz hasta mero abajo, se centran las frecuencias. También se ve que hay otras partes en donde se centra la frecuencia que son mucho más altas, pero podemos ver nuevamente el ancho de banda. Aquí es otra voz humana completamente distinta, con otro timbre, con otras características, pero nuevamente podemos ver que se centra perfectamente en el rango de los 300, 400, 500 Hz en esta ocasión, y podemos ver nuevamente el ancho de banda que corresponde a la voz humana. Aquí tenemos un espectro muy particular que corresponde a una conversación de personas. Podemos ver nuevamente las mismas características. Aquí, debido a que son varias personas las que están hablando, se confunden un poco los rangos de frecuencia, pero podemos observar nuevamente que se presenta en las mismas frecuencias, alrededor de los 400 o los 500 Hz y de ahí hacia abajo. Aquí es donde se presenta la frecuencia o el espectro de frecuencias de la voz del niño que aparece en el video. Podemos observar el amplio rango de frecuencias en la que se distribuye la voz humana. Podemos ver casi las mismas características. Aquí podemos ver en dónde se centra la frecuencia de la voz del niño, que es alrededor de los 400-450 Hz. En esta otra está resaltada la frecuencia de la voz anómala. Podemos ver el amplísimo rango en el que salta prácticamente de la voz humana, alrededor de los 3400 Hz. Y podemos ver que en la parte baja no existen prácticamente frecuencias armónicas. Aquí está indicado el ancho de banda de esa voz anómala que aparece en el video. Es realmente extraño, ya que se puede ver perfectamente que no corresponde con la voz humana. Aquí podemos ver en perspectiva la señal de la voz del niño, la frecuencia anómala y nuevamente la voz del niño. Podemos observar que son completamente distintas y están en rangos totalmente distintos. Aquí estamos indicando la parte en la que se centran las frecuencias de esa voz anómala que apareció en el video. Podemos observar que es una señal totalmente distinta. Y aquí presentamos el espectro de frecuencias de la voz anómala. Podemos observar que no se ven las bandas características de la voz humana en esta señal, y podemos ver más claramente que se centra la frecuencia alrededor de los 3200 Hz y de ahí hacia arriba. Se puede ver inclusive que hay rastros de la voz alrededor de los 5000 Hz o 5 kHz. No podríamos explicar exactamente a qué se debe. Aquí lo que hicimos es insertar en el audio original de manera deliberada una señal de audio para ver si es posible duplicar la señal que se presenta. Aquí podemos ver resaltada la señal que insertamos y con la flecha la señal de la frecuencia anómala. Podemos ver que en la señal que insertamos, que está resaltada en blanco, no es exactamente igual. Aquí podemos ver en esta parte la señal que insertamos, otra señal de audio totalmente distinta, y en esta parte podemos observar la señal anómala. Vemos que los rangos de frecuencia siguen siendo totalmente distintos, no corresponden a la voz humana. Podemos observar aquí la frecuencia de la voz humana y podemos ver el salto que da esta voz anómala
No sabemos exactamente a qué se deba, pero no hemos podido duplicar esta señal. Además de que para poder duplicarla de manera deliberada se necesitarían convertir la frecuencia, se necesitaría filtrarla, se necesitaría duplicarla y se necesitaría un proceso realmente pues con relativa complejidad. Bueno, estas son las conclusiones a las que podemos llegar en cuanto a este análisis de esta señal. Es una señal totalmente anómala, con características de la voz humana, pero totalmente alejada de las frecuencias en las que se presenta.